Bueno, y damos un giro a la información del deporte, pasamos a la política. El llamado segundo tiempo del gobierno de la presidenta Bachelet planteó dudas respecto de la realización de las reformas prometidas en el programa y ha despertado reacciones en la oposición, pero también en el oficialismo. Queremos conversar en mayor profundidad sobre este tema y para eso tomamos contacto con el diputado del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Matilde. Muy bien, muy dispuesto a esta entrevista. Diputado, ¿qué es lo que significa que el Partido Comunista apueste a ser una oposición pública al interior de la nueva mayoría? A decir verdad, lo que está haciendo en este momento el Partido Comunista es entrevistas bilaterales con varios ministros para precisar qué significa el concepto de realismo sin renuncia. Porque a nuestro juicio efectivamente hay que tomar en cuenta los fenómenos nuevos que tienen que ver con la economía internacional y su repercusión en la economía propia. Hay que tomar en cuenta sin ninguna duda, digamos, el descrédito de la política a propósito de los actos ilegales que están en tribunales. Hay que tomar en cuenta la distancia que tiene la ciudadanía respecto a varias actividades de las instituciones del Estado de Chile. Pero nada de eso deberá llevar a relativizar, cumplir con un compromiso que el gobierno, la presidenta Bachelet, hizo con la ciudadanía de profundas transformaciones en varios planos, entre otras las llamadas reformas estructurales, porque lejos de afectar este cuadro crítico, son un mecanismo en el cumplimiento de los compromisos que pueden volver a validar y a recabar adhesión ciudadana, no solo a favor del gobierno, sino a favor de la política. Entonces, para sostener una posición colectiva como Partido Comunista, sin duda que vamos a ser rigurosos en conocer cómo se precisa esto del realismo y frente a eso tener una opinión ya más global con vista, digamos, a los debates que ha anunciado el gobierno se va a desarrollar con la nueva mayoría. Ese es el planteamiento que tenemos por hoy. Nosotros seguimos comprometidos plenamente con el programa de gobierno. Sabemos perfectamente que es una coalición amplia que tiene muchas fuerzas políticas distintas unas de otras, pero tiene una cosa en común, y en común es el programa elaborado por esta misma fuerza, comprometido frente al país en el plano presidencial, pero también en el plano parlamentario, y lo que cabe ahora es cumplir los compromisos que, insisto, van a venir a reforzar un sentimiento de mayor respeto por la política y los políticos de parte de los ciudadanos si demostramos que estamos en la voluntad de cumplir los compromisos programáticos. Ahora, el presidente de su partido, el diputado Tellier, ha dicho que evidentemente estaríamos en otro momento político y deberíamos revisar nuestra posición. Esto quiere decir que si efectivamente las reformas no se cumplen, ustedes salen de la nueva mayoría, ¿está el cumplimiento del programa condicionando la permanencia del Partido Comunista en el gobierno? Yo creo que en esto vale el dicho, cada día tiene su afán. Y hoy por hoy nuestra concentración está puesta en asumiendo que la presidenta ha dicho públicamente, y así lo sabemos también desde el punto de vista de la reunión con los ministros, no habrán renuncias programáticas, saber perfectamente de qué se trata el alcance del concepto realismo. Y yo tengo primero la explicitación de que el Partido Comunista tiene un compromiso absoluto y pleno con el programa, que no lo consideramos ni un programa maximalista, fuera de realidad, sino como una necesidad que tiene la democracia chilena para profundizarse, consolidarse, hacerse más madura, dar estos pasos, sobre todo en el plano estructural. Y desde esa perspectiva iremos, digamos, y haremos planteos que nos den, digamos, los antecedentes de por qué alguien podría, y esta es una hipótesis, la hipótesis viene a propósito de la imprecisión del concepto. Esto de no ser preciso en el concepto nos lleva a que cada uno especule de la forma que le parece mejor los alcances de estos planteamientos. ¿Fue Nosotros ambigua queremos la llegar presidenta? al rigor de esto. ¿Cómo? ¿Fue ambigua la presidenta? No te entendí la pregunta. Que si fue ambigua la presidenta Bachelet. No, yo creo que ella usó una frase donde está una cosa muy clara, aquí no se renuncia al programa,
hay que hacer los ajustes que el realismo indica, y entonces son los ministros, no la presidenta, los encargados desde el punto de vista sectorial y también en el plano más global político, de precisar los alcances de ese concepto. Y por eso que estamos planteándonos intercambios bilaterales con distintos ministros vinculados al tema para hacer saber una opinión con mucho conocimiento de causa, muy responsable, frente a nuestro sentido de pertenencia a la nueva mayoría del gobierno, pero también frente al país y a los ciudadanos. ¿Usted comparte la opinión de Guillermo Tellier de que a la democracia cristiana y en particular a Gutenberg Martínez no le gusta que el Partido Comunista esté en la nueva mayoría? Bueno, yo creo que eso ha sido una formulación que ha reiterado más de una vez de formas distintas el dirigente motadistiano. Y creo, digamos, que aquí lo que cabe, por sobre esa manifestación subjetiva de un dirigente de la ADC, plantearse la objetividad que tiene compartir un programa. Y para eso, la única vara que sirve es el grado de no solo de compromiso, sino de aportes activos para cumplir con el programa y no para en cualquier momento relativizarlo o imaginar que se pueden disminuir los alcances que comprometimos con la ciudadanía. Ahora, también desde la democracia cristiana y de las mismas palabras de Gutenberg Martínez ha dicho respecto a la permanencia o no de algunos partidos que han anunciado sus resquemores frente a estos anuncios de la presidenta y este condicionamiento al cumplimiento del programa, que cuando se está en el gobierno se está en las buenas y en las malas. ¿Qué le parece a usted esta reflexión? ¿Estaría también el Partido Comunista con el gobierno en las malas porque aparentemente los recursos no estarían alcanzando para el cumplimiento de todas las promesas? Yo le digo al país y a quien quiera de los dirigentes escuchar, el Partido Comunista conoce en su propia vida lo que es la adversidad, pero la adversidad jamás ha sido un elemento para renunciar a los propósitos loables, justos y necesarios en cada tiempo político. Eso es lo primero. Lo segundo, relacionado con lo anterior, es que el sentido de pertenencia está dado por el contenido de una propuesta de país que un gobierno le hace al país. Eso se llama programa. Por tanto, en tanto ese programa, con una voluntad incluso subjetiva, un deseo de empujar hacia adelante de todas las fuerzas que forman parte de la coalición para que el programa se cumpla, es la que nos va a validar con la ciudadanía, va a rescatar ese espacio de falta de credibilidad, de cuestionamiento que hay hacia la actividad política y hacia los políticos, y desde esa perspectiva lo primero es la esencia del programa como un elemento articulador de unidad, pero también como un elemento de movilización no solo de los políticos, sino también del país entero para transformar Chile, porque aquí no hay que olvidar que lo de fondo tras este programa es avanzar en la batalla contra la desigualdad y por tanto hacer un Chile mucho más inclusivo desde el punto de vista social, mucho más justo y equitativo desde el punto de vista económico y mucho más pleno desde el punto de vista democrático en lo que es el dar cuenta de que toda la sociedad goza del avance y el desarrollo y toda la sociedad tiene derecho a expresar y a contribuir para que ese avance sea más y mejor. Ahora ustedes sostienen que las arcas del país no están en mal pie. ¿En base a qué hacen este juicio? Bueno, hay un hecho que es muy objetivo. Primero, para que nadie se llame arrebato, el factor que puede ser crítico en un crecimiento menor de la economía está sostenido en la situación de la economía externa y particularmente de China y su relación con la demanda de cobre. Eso no es ningún misterio y no tiene que ver ni con reforma tributaria ni porque la tendencia A o B o C avanzó más o menos en este país. Tiene que ver con el crecimiento y las tasas de desarrollo que tenga hoy por hoy China. Y todos sabemos que cuando dependemos de un producto, tiene las vicisitudes que tiene en el mercado internacional la necesidad de ese producto. Ahora, lo que se ha dicho con todas sus letras, Chile tiene un crecimiento a menor tasa o a menor ritmo, pero un crecimiento. Chile no está decreciendo. Segundo, las medidas donde habría que invertir de acuerdo al cumplimiento del programa son todas medidas que o en lo inmediato o en el sentido estratégico son medidas de potenciación de las actividades de desarrollo.
Un país más culto, más desarrollado, con más conocimiento, con un acceso a la educación, como es el que plantea la reforma educacional, viene a ser un país que va a tener un motor muy fuerte en su propio recurso humano para el desarrollo. Claro, pero un país que permita... Lautaro, yo le digo, usted habla del crecimiento, sin embargo el déficit fiscal de Chile va a estar en torno al 3% este año, a 3 puntos. Pero el déficit fiscal de Chile no es un acumulado, no es un problema de la gestión de este último año. Y está dentro de los marcos de también una cantidad de bonos puestos en el extranjero que son también capital propio del país, capaz de sostener ese déficit fiscal. O sea, aquí no ha habido un desbarajuste, que no sea un proceso que está dentro de los parámetros que tiene históricamente la política de Hacienda de este país. No es ni causa de la reforma, ni podría explicar por qué no nos comprometemos ordenando bien los recursos con la reforma tanto en la educación o como, por ejemplo, la reforma laboral, que no tiene gran costo, que no sea equiparar la mesa de negociación entre empresarios y trabajadores y por la vía de ese diálogo alcanzar mejores ingresos para los trabajadores. Diputado, esas son cuestiones que... ¿Cuáles son las reformas que a su juicio no deberían sufrir modificaciones? Bueno, yo creo que en primer lugar la reforma laboral, que ya tiene un nivel incluso de elaboración, de construcción de pensamiento común en todo lo que fue el debate de la Cámara de Diputados que lo despachó, y por tanto eso no debería tener alteraciones y tiene una repercusión muy rápida en lo que es una nueva situación de la condición económica y calidad de vida de los trabajadores. La reforma educacional como un compromiso, ya digo, estratégico, de fondo, que es lo que va a marcar al gobierno de la presidenta Bachelet en el sentido histórico, porque va a permitir que en un mediano plazo tengamos una capacidad de recursos humanos mucho más preparado y por tanto con más posibilidades de niveles de productividad, de innovación, etcétera, etcétera. Y está, digamos, el planteamiento de convocar al debate de una nueva constitución. Yo creo que hace falta, es necesario, tiene que ver con lo que está pidiendo el propio desarrollo de la democracia en Chile y estamos todos expectantes a esa convocatoria de septiembre. Perfecto. Diputado, finalmente, ¿qué le pareció el acto de una de sus compañeras en la Cámara de Diputados, compañera de partido, Camila Vallejo, que devolvió este segundo viático? Me parece muy bien, no tenía registrado el detalle de eso, pero creo que, y no sé a qué se relaciona, digamos, como segundo viático, no estoy en el detalle al día, pero creo que la conducta nuestra... Viáticos cuando los parlamentarios están en Valparaíso y no es su zona, reciben un viático, y cuando están en el extranjero reciben otro viático por la asignación para ese tipo en el extranjero, y siguen recibiendo el de Valparaíso. Yo creo que lo que ha hecho Camila es un adelantamiento de lo que será una norma de funcionamiento que hacia adelante la Cámara de Diputados. Y yo creo que está muy bien. ¿Y a usted no le había tocado? A mí sí, pero no estaba dentro de los marcos de la contradicción o del incumplimiento de algún deber. Como al final de cuentas, muchos de estos ingresos son beneficios que yo socializo en primer lugar con mi propio partido. Si alguien se quiere preguntar si esto a mí me ha hecho más rico, si yo he tenido más ingresos en lo personal, les digo, está la transparencia abierta de lo que son mis conductas y mi calidad y mi forma de vivir, que no tiene nada que ver, digamos, con que eso haya significado para mí en lo personal un mayor enriquecimiento. No, pero esto lo hicieron la diputada Vallejo y Giorgio Jackson, y nadie más. Por eso me sorprende que nadie más se haya dado cuenta efectivamente que estaban recibiendo este doble viático. No, si no es un problema darse cuenta. De hecho, está planteado en nuestro nuevo funcionamiento, como yo soy parte del Comité de Régimen Interno, para que en lo sucesivo no se dé esta situación de doble viático. Eso ya... afortunadamente la Cámara de Diputados había tomado posición, había tomado nota y ha rectificado en lo que será su próximo funcionamiento. ¿Y haría una invitación al resto de sus colegas parlamentarios a repetir el gesto de Camila Vallejo y de Giorgio Jackson? Sin ninguna duda. Nosotros, primero, en nuestra condición de bancada, yo creo que si alguna vez se habla, y no es nuestro afán imponerle nuestra forma y estilo a los demás, digamos, pero tenemos la tranquilidad
que aquí no llegamos para hacer de esto una fuente de enriquecimiento personal que no sea un espacio de lucha y de servicio público. Eso es lo primero, y por eso que entendemos que un ingreso como el que nosotros tenemos en nuestra condición de parlamentarios que están vinculados a un partido político, el Partido Comunista, los ingresos son en lo principal del propio partido que nos ha postulado, que son a su vez nuestro propio partido. Entonces, todo tipo de medidas que vayan en la dirección de que el servidor público, en este caso parlamentario, no tenga un privilegio que desequilibre su tarea, va a ser siempre promovido por nosotros, como es la propuesta que hicimos de bajar ya no solo los viáticos, sino las dietas parlamentarias, por lo menos en esta ocasión de no tener, digamos, incremento cuando hay reajuste del sector público en nuestra condición de parlamentario. Y hemos bregado desde que llegamos a esta Cámara y desde antes incluso, desde antes de la Cámara, que los ingresos parlamentarios deberán reducirse fuertemente, porque la vida indica que para ejercer la tarea parlamentaria, si hay que ejercer otras tareas y otras demandas, será otra cosa. La tarea parlamentaria es absolutamente posible con una dieta y no un viático ostensiblemente menor. Diputado Lautaro Carmona, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias.